Amigos, bienvenidos al curso de crecimiento espiritual según la Kabbalah. Hoy vamos a seguir con el curso de los Salmos y vamos a estudiar primeramente el Salmo número 2. El Salmo número 2 lo escribe el rey David justo cuando fue nombrado rey. Hay que recordar que David vivió 70 años y 40 años fue rey. 7 años fue rey en Hebrón y 33 años fue rey en Jerusalén. Cuando el rey David comenzó como rey, los filisteos vinieron a atacarle y a hacerle la guerra. Y en ese momento el rey David escribió este salmo. Toda esta descripción previa al conflicto con los filisteos lo vemos en el libro de Samuel. El libro de Samuel 2, capítulo 5, versículo 17, dice, y escucharon los filisteos que David había sido ungido como rey sobre Israel y subieron los filisteos a atacarlo, y escuchó David y comenzó a preparar la guerra, comenzó a preparar la fortaleza. Y luego continúa el versículo 19 diciendo, y dijo Dios a David, sube a la lucha porque te daré a los filisteos en tu mano. No te preocupes por este ataque porque tú saldrás adelante. Y en ese momento David escribió este salmo. Y el Salmo 2 dice lo siguiente. Dice, ¿por qué se han agitado los pueblos y las naciones murmuran en vanidad? Se alistan los reyes de la tierra y los príncipes juntos conspiran secretamente contra Dios y contra el rey ungido. Desatemos las cuerdas de su yugo y arrojemos de nosotros sus ataduras. El que mora en los cielos se ríe, el Eterno se burla de ellos. Entonces les hablará desde su rigor y con rigor los aterrará. Pues yo ya coroné a mi rey sobre Sion, el monte de mi santidad. Relataré el decreto, el Eterno me ha dicho, tú eres mi hijo, en este día te he engendrado. Pídemelo y te daré pueblos por heredad, y tu posesión serán los extremos de la tierra. Los regirás con cetro de hierro, como vasija de alfarero los quebrarás. Y ahora, oh reyes, actuad con sensatez, aceptad la disciplina, jueces de la tierra. Servid al Eterno con reverencia y alegraos con temblor. Rendidle homenaje de buena fe, no sea que se despierte su rigor y perdáis vuestro camino. Cuando se encienda de pronto su rigor, felices de los que en él se refugian. Este es el salmo que escribió el rey David, y por tanto que vemos que el rey David en este salmo en primer lugar describe cómo las naciones se rebelan, pero esa rebelión no es contra él, es contra Dios. Y así se siente David. Si yo he llegado al reino por orden divina, porque cuando vino Shemuel, el profeta, a nombrarme rey, él no lo hizo por su propio criterio, sino por criterio de Dios. Por tanto, yo represento a la divinidad. Y si vienen a atacarme a mí, en verdad no me están atacando a mí, están atacando a la divinidad que me nombró. ¿Y qué dice el rey David? Dice, el que está sentado en las alturas, él se ríe y se burla. Como queriendo decir, vosotros pensáis que si yo nombré a David, lo voy a dejar que le ataquéis y vais a quedar como si nada ocurriera. Y por tanto, dice el rey David, y ahora, reyes, tomad enseñanza y servid a Dios con reverencia. En lugar de rebelaros contra él, y lo que nos viene a enseñar el rey David algo muy interesante, dice, la rebelión no es contra mí, es contra Dios, porque si Dios me nombró, por tanto os estáis rebelando contra él. ¿Y acaso pensáis que vais a poder ganar la guerra a él? Y por eso dice el rey David, servid a Dios con reverencia, en lugar de atacadme, servirle con reverencia, y bienaventurados todos los que confían en él. Y así termina este salmo.
El Rab Ay Gaon, en su libro Shimush Tehilim, el uso de los salmos, él escribe que este salmo es bueno cuando una persona está en un barco o está viviendo una tempestad en el mar, que este salmo lo recite la persona en ese momento con toda la intención de que las aguas vuelvan a su cauce, las aguas se relajen, y por tanto este salmo tiene ese punto importante para calmar las aguas y calmar las tempestades en el mar. Y ahora vamos a pasar al Salmo número 3, y este Salmo número 3 es un salmo que el rey David escribió cuando su hijo Absalom vino a atacarle porque quería quitarle el reino. Por envidia. Vemos que en el libro de Samuel 2, capítulo 15, escribe: y dijo a Absalom, ojalá que vinieran a mí para que yo pudiera juzgar al pueblo y yo pudiera dar los dictámenes de justicia. ¿Por qué? Porque Absalom veía que diariamente venían miembros del pueblo de Israel a ser juzgados por el rey David. Y él sintió envidia del padre y dice, ¿por qué mi padre tiene que juzgar y yo no puedo juzgar? Y Absalom, esta envidia le llevó a querer destronar a David y ganarse seguidores para quitarle el reino. Continúa el libro de Samuel 2 en el capítulo 15, versículo 13, diciendo, y vinieron y le informaron a David que muchos del pueblo de Israel seguían a Absalom, y dijo David a sus servidores, vámonos de Jerusalén, vámonos de Jerusalén, huyamos para que no tengamos que entrar en guerra y seamos derrotados. Y por causa de Absalom, su hijo, empezaron a emprender la escapada, y el rey David, se fue con muchos miembros del ejército que le acompañaron, y el tratado de Berajot en el Talmud y también el Zohar en la Perashá de Vayexé dice, ¿por qué está escrito Mismor de David, cántico de David, cuando estaba huyendo de Absalom? Dice, ¿por qué cántico? Tenía que decir tristeza de David cuando estaba. Dice, ¿por qué? Porque el Zohar en la Perashá de Vayexé dice, porque el rey David en este momento dijo, sí, en realidad me ocurre algo tan antinatural, que mi hijo quiere quitarme el reino y quiere luchar contra mí, me quiere destruir a mí. Dices, esto seguro que tiene que venir del cielo, no puede ser que venga por la vía natural. Y si viene del cielo, es un decreto divino, por tanto, yo lo acepto como parte de mi reparación a nivel del alma. Y por eso el Sol escribe que David lo tomó como una reparación, y por eso dijo cántico. Y vemos que el Salmo dice lo siguiente, el Salmo número 3, dice, Salmo de David al huir de Absalom su hijo, oh Eterno, cuán numerosos son mis enemigos, muchos son los que me atacan, muchos dicen de mí, no tienes más salvación en Dios, pero tú, Eterno, eres un escudo para mí, mi gloria y quien me levanta. Mi voz clamará al Eterno, y Él me responderá desde el monte de su santidad. Yo me acosté y me dormí, pero también me desperté, porque el Eterno me sostiene. No temeré a las multitudes del pueblo, alistados contra mí a mi alrededor. Oh Eterno, libérame, pues tú has quebrado a tus enemigos. Tú rompiste los dientes de los malvados. Del Eterno es la salvación, concede tu bendición a tu pueblo. Y aquí que vemos que este salmo es un salmo duro, porque lo que el rey David está pidiéndole a Dios que le libere de la persecución de Absalom, porque Absalom no solamente quería derrocarle, sino quería matarle. Y por tanto, dice el rey David, pero tú eres mi escudo,
Absalón también se equivoca, de la misma forma que se equivocaron los pelishtim, los filisteos. Dice, también Absalón se equivoca, porque yo no he subido al reino por un criterio propio, sino ha sido el profeta Samuel quien me ungió, y por tanto yo le pido al Eterno que me reafirme en el reinado que Él me ha dado, y por tanto Él me va a responder, y no tengo por qué temer de las multitudes del pueblo, y tú libérame. Y dice, tú rompiste los dientes de los malvados. Y vemos algo curioso, ¿por qué habla de los dientes de los malvados? Cuando se refiere a los malvados, se refiere a personas que han estudiado, personas que conocen las leyes, personas que son académicos, pero sin embargo, a pesar de su estudio, han renegado y se rebelan. Dice, en hebreo, shnaim, dientes, viene de repetición, del verbo leshanen, repetir. Lo que quiere decir el rey David, dice, el problema de Absalón, el problema de los malvados, no es que no saben, no es que no han estudiado, pero no han repetido el estudio y no han interiorizado el mensaje del estudio. No se dan cuenta de que si mi reino viene de Dios, cuando se rebelan contra mí y me quieren derrocar a mí, en realidad quieren derrocar al Creador, y por tanto tú, Eterno, me tienes que salvar. Vemos que es un salmo desgarrador, porque imagínense un padre sintiendo que su hijo le quiere quitar el reino y quitarle la vida. En ese momento el rey David compone este salmo pidiendo el auxilio divino. El Ray Ay Gaon, en su libro Shimush Tehilim, el uso de los salmos, nos dice que este salmo número 3 es para aquella persona que tiene dolores de cabeza o también dolor en los hombros y que tiene que leer este salmo al lado de un recipiente de aceite de oliva, de un vaso de aceite de oliva, y poner la intención de canalizar la fuerza del salmo en este aceite, y una vez que ha terminado de leerlo, untar un algodón en el aceite y pasarlo o bien por la coronilla o también por los hombros, y de esta manera va a mermar el dolor. Muchas gracias por estar un día más con nosotros. Si les ha gustado este curso, hagan like, y si aún no se han suscrito en nuestro canal, pues les invitamos a suscribirse para que sea nuestro canal más fuerte y de esta manera podamos difundir esta sabiduría espiritual a un número más grande de personas. Muchas gracias por estar ahí un día más.